Hoy vamos a clamar con autoridad el Salmo 64 para romper toda obra de brujería, envidia espiritual, palabras maliciosas y trampas ocultas lanzadas contra tu vida. Esta oración no es simplemente un conjunto de palabras, es un acto de guerra espiritual, un clamor al Dios que todo lo ve, todo lo escucha y actúa con poder. Si has estado enfrentando bloqueos que no tienen explicación lógica, si hay personas a tu alrededor que aparentan ser amigas, pero ocultan intenciones, si sientes que tu vida está estancada, que algo invisible está cerrando tus caminos, hoy vamos a posicionarnos ante el trono de Dios con fe y basados en su palabra, declarar que ninguna de esas fuerzas malignas tendrá poder sobre ti. Esta oración fue hecha especialmente para quienes se sienten rodeados por batallas invisibles. Tal vez estés viviendo días en los que todo pesa, donde tus fuerzas espirituales están siendo drenadas y ni siquiera puedes descansar bien. Pero la buena noticia es que el Señor de los ejércitos está contigo y Él pelea tus batallas. Antes de comenzar esta poderosa oración, escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Esto no es solo un gesto simbólico, es un acto de fe. Vamos a formar una cadena viva de intercesión, donde miles de voces se unan clamando como un solo cuerpo, declarando que ninguna maldición resistirá al nombre de Jesús y que toda trampa del enemigo será deshecha por el poder de Dios. Ahora que ya estamos unidos en fe y conscientes del poder que hay en clamar la palabra de Dios, es necesario comprender por qué esta oración es tan urgente. Existe una realidad espiritual que, aunque invisible a los ojos humanos, es extremadamente activa. Muchas personas viven situaciones sin poder identificar el origen de sus problemas, pero sienten con claridad que algo anda mal. Es como si caminaran con cadenas invisibles en los pies. La envidia, la brujería y las acusaciones falsas son armas de las tinieblas para frenar el avance de los hijos de Dios. No solo vienen en forma de palabras o acciones físicas, sino que cargan una energía espiritual que puede enfermar, paralizar e incluso desestructurar completamente la vida de alguien. Y esto sucede de forma sigilosa, muchas veces viniendo de donde menos se espera. ¿Cuántas personas viven con enfermedades que los médicos no pueden explicar? Se hacen exámenes, toman medicamentos, pero nada mejora. Ese dolor constante, ese malestar persistente, puede ser fruto de ataques espirituales dirigidos. De igual forma, relaciones que parecían fuertes comienzan a deteriorarse sin razón aparente. Matrimonios son atacados, amistades se rompen, familias entran en conflicto por palabras cargadas de maldad. Otra señal clara de esta guerra invisible es el estancamiento en el progreso. Te esfuerzas, trabajas, oras, pero todo parece trabado. Las puertas no se abren, las oportunidades desaparecen, los recursos se esfuman. Y con eso llega el peso emocional, una tristeza que no puedes explicar, un cansancio más allá de lo físico, una angustia sin consuelo. El alma se va debilitando, el corazón pierde la esperanza y es entonces cuando el enemigo intenta ganar terreno. Muchas veces, la persona siente que está siendo observada, como si algo la siguiera o la vigilara. No es locura ni paranoia. Esto ocurre porque, en efecto, hay fuerzas ocultas tratando de sabotear, intimidar, confundir. El mundo espiritual es real, y existen espíritus malignos enviados con el único propósito de destruir la paz, robar la alegría y desviar el propósito de Dios. Por eso, esta oración basada en el Salmo 64 es tan necesaria.
Estamos frente a una batalla espiritual, y no se combate con fuerzas humanas, no se gana con lógica, dinero o influencia, se gana con armas espirituales, la palabra, la oración, la fe, la autoridad en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a usar esas armas con valentía, porque ya no aceptamos vivir bajo el peso de esas cadenas invisibles. Es hora de confrontar al enemigo con la verdad y declarar que no tendrá más dominio sobre nuestra vida. Frente a esta realidad espiritual tan intensa y peligrosa que enfrentamos a diario, no podemos seguir ignorando las armas que Dios mismo nos dio para resistir y vencer. Si el ataque es invisible, nuestra defensa debe ser espiritual. Y una de las armas más poderosas que tenemos es la palabra. Hoy vamos a usar como escudo y espada el Salmo 64, una oración reveladora hecha por alguien que también se veía rodeado de enemigos ocultos, amenazas disfrazadas y planes maliciosos preparados en secreto. Leamos el Salmo 64. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malos, del tumulto de los que obran iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saetas para herir a escondidas al inocente. De repente le disparan, sin temor alguno. Se animan en su mal propósito. Traman cómo tender lazos en secreto y dicen, ¿quién nos verá? Maquinan maldades, dicen, lo tenemos bien planeado. El pensamiento íntimo de cada uno, así como su corazón, es profundo. Pero Dios les disparará una flecha. De repente serán heridos. Sus propias palabras los harán tropezar. Todos los que los vean huirán. Entonces todos los hombres temerán y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. El justo se alegrará en el Señor y confiará en Él, y todos los rectos de corazón se gloriarán. Ahora comprendamos el poder escondido en estos versículos. El salmista clama por protección, no solo contra ataques físicos, sino contra el temor del enemigo, una opresión emocional y espiritual que busca paralizar. Habla de consejos secretos, de lenguas afiladas como espadas. Eso representa el veneno de la lengua malintencionada, del chisme, la calumnia, la maldición lanzada en lo oculto. Palabras que parecen inofensivas pero que llevan dardos espirituales. Los versículos describen a personas que se organizan en secreto, que preparan trampas y creen que nadie los verá. Pero el texto es claro. Dios los ve, y más aún, Él actúa. El versículo 7 es la respuesta divina, pero Dios les disparará una flecha, de repente serán heridos. Es decir, Dios no solo observa, Él se levanta en defensa del justo y ante toda acción oculta responde con justicia precisa. Este salmo nos da seguridad. Revela que incluso cuando somos atacados por palabras, por energías negativas, por rituales ocultos, Dios es quien nos protege. Él convierte las palabras de los impíos contra ellos mismos. Es como si el veneno lanzado contra ti regresara a su origen. El Salmo 64, entonces, se convierte en más que una lectura. Es una declaración de guerra contra la maldad oculta. Es una alianza con el Dios que actúa en lo secreto, que anula planes, rompe hechizos y restaura la justicia. Con esa autoridad vamos a orar ahora, usando cada palabra de este salmo como una espada afilada contra toda embestida del enemigo. Habiendo comprendido el poder espiritual que lleva el Salmo 64, no podemos quedarnos en silencio. Ahora es el momento de activar esta palabra con una fe viva, usando la autoridad que el Señor nos ha dado para declarar liberación, protección y justicia sobre nuestras vidas. Si este salmo es una espada, la oración es el brazo que la empuña. Ha llegado la hora de clamar con fervor, no con frases bonitas, sino con el espíritu alineado a la verdad, creyendo que Dios está escuchando y que se está moviendo.
Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, nos presentamos ahora ante tu presencia, basados en tu palabra que jamás falla. Así como clamó el salmista, nosotros también nos volvemos a ti con todo el corazón, con el alma herida por las palabras lanzadas en las tinieblas, por las trampas secretas, por las fuerzas ocultas que se levantaron contra nosotros. Te pedimos, Padre, que escuches nuestra voz en este clamor. Guárdanos del temor del enemigo, líbranos de la opresión que no podemos ver con los ojos, pero que sentimos pesar sobre nosotros como una carga invisible. Escóndenos, Señor, del consejo secreto de los que hacen el mal. Que toda reunión hecha en lo oculto para conspirar contra nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, sea ahora confundida y dispersada. Que toda lengua afilada como espada, toda palabra amarga lanzada como flecha, pierda su rumbo y caiga por tierra. Declaramos que ninguna maldición, chisme, calumnia o hechizo prosperará contra nosotros. Toda maldad pronunciada en silencio, todo plan formado en las sombras, lo cancelamos ahora por el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Señor, aquellos que conspiraron en secreto creyendo que nadie los vería, que planearon caídas y derrotas contra el justo, verán tu mano actuar con fuerza. Lanza tu flecha, Padre, que los dardos de tu justicia sean certeros, que tu intervención sea repentina y poderosa. Como está escrito, que la lengua de nuestros enemigos se vuelva contra ellos mismos, que toda intención maligna sea revertida, que todo intento de silenciarnos o paralizarnos sea neutralizado ahora. Dios justo, tú eres nuestro escudo, nuestro refugio y defensor. Confiamos en tu fidelidad, creemos que incluso cuando no vemos, el Señor está obrando. Por eso, hoy declaramos en oración, las trampas están siendo destruidas, los lazos están siendo deshechos, las palabras lanzadas en lo oculto están siendo anuladas, y tu justicia será manifiesta a los ojos de todos. Seremos librados y honrados, porque el Señor se levanta en favor de los que confían en Él. Que esta sea nuestra realidad a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Después de clamar basados en el Salmo 64 y declarar la destrucción de las trampas ocultas, nos colocamos ahora bajo una promesa aún más directa, pronunciada por la propia boca del Señor. Él no solo ve lo que sucede en secreto, sino que ya nos ha dado una palabra clara sobre el desenlace de las batallas que enfrentamos. Y es en Jeremías 1:19, donde encontramos esta afirmación poderosa. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Esa palabra no dice que no habrá luchas, por el contrario, confirma que las guerras vendrán, pero nos asegura algo que cambia completamente nuestra postura ante la batalla. El enemigo puede intentar, pero no vencerá. Por más que las fuerzas espirituales se organicen, por más que intenten lanzar flechas contra tu mente, tu hogar, tus finanzas o tu salud, existe una cobertura que no puede ser quebrada. La presencia de Dios a tu lado. Esa promesa es la respuesta al miedo. Es la llave para restaurar la confianza. Muchos han enfrentado persecuciones silenciosas, flechas emocionales, palabras que hieren, ataques espirituales nocturnos. Hay quienes se sienten como si estuvieran solos en la guerra, rodeados por enemigos invisibles. Pero el Señor hoy te recuerda, yo estoy contigo, yo soy tu liberación. Él no solo camina a tu lado, Él va delante de ti, deshaciendo los lazos y exponiendo a quienes traman contra ti. Oremos ahora basados en esta verdad. Señor nuestro Dios, te agradecemos por esta promesa viva registrada en Jeremías. Sabemos que la guerra espiritual es real.
Sentimos sus efectos en las áreas más sensibles de nuestra vida, pero también sabemos que tú eres fiel y que cuando luchan contra nosotros, se levantan contra tu poder. Y contra ti, Señor, ningún enemigo prevalece. En este momento nos apropiamos de esa palabra como escudo. Declaramos con fe que aunque se levanten batallas, aunque los vientos soplen fuerte, permaneceremos firmes, porque el Señor está con nosotros. El Señor es nuestro libertador. Toda fuerza oculta que se haya levantado para atacarnos, la confrontamos ahora con la verdad de Jeremías 1:19, que todo ataque dirigido a nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo o nuestra familia sea neutralizado. Que los que se levantan contra nuestra paz se encuentren con el Señor en el camino y vean que no luchan contra carne, sino contra el Dios que libra, guarda y restaura. Padre, te pedimos, entra con liberación donde ya no vemos salida. Manifiesta tu presencia en los ambientes que parecían dominados por la opresión. Que esta guerra no nos venza, porque confiamos en aquel que nunca ha perdido una batalla. Y con esa certeza, seguimos adelante, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Habiéndonos afirmado en la certeza del rescate prometido en Jeremías 1:19, seguimos ahora con una declaración aún más poderosa de parte de Dios, que refuerza lo que ya hemos empezado a vivir por la fe. La victoria del justo no viene por la fuerza del brazo humano, sino por la intervención directa del Altísimo. En Isaías 54:17, el Señor dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Esa palabra es más que una promesa, es una sentencia espiritual contra todo tipo de instrumento maligno levantado para atacar tu vida. Dios no está diciendo que no intentarán herirte. Está afirmando que todo intento será frustrado, anulado, sin efecto. Armas espirituales son forjadas en lo oculto. Maldiciones lanzadas con la lengua, palabras cargadas de odio, encantamientos, hechicerías, consagraciones negativas. Muchas de estas cosas se hacen sin que la persona siquiera lo sepa, pero la palabra nos garantiza, no prosperarán. Tal vez sientas que, incluso orando, las batallas continúan, que los ataques vienen en oleadas, tratando de cansarte, paralizarte o incluso hacerte desistir. Pero esa promesa es precisamente para esos días. El Señor dice que nada de lo que fue proyectado contra ti tendrá éxito. Y más, toda lengua que se levante en juicio, toda acusación injusta, toda palabra malvada, será condenada. Eso incluye chismes, difamaciones, juicios cerrados. Dios está diciendo que Él mismo será el juez y que tú serás defendido por Él ante toda injusticia. Oremos ahora basados en esta verdad eterna. Señor, Dios de justicia, nos presentamos ante ti en esta hora basados en Isaías 54:17, tomando posesión de tu protección activa. Declaramos con autoridad que ninguna arma espiritual, emocional o física forjada contra nuestras vidas prosperará. Toda flecha preparada, todo ataque oculto lanzado, toda palabra dirigida con intención de herir, está ahora siendo cancelada por el poder de la sangre de Jesús. Padre, declaramos que nuestra casa está rodeada por tu escudo, que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestra salud, todo lo que nos pertenece está bajo la cobertura de tu palabra. Ninguna obra maligna tendrá éxito contra lo que el Señor ya declaró como bendecido. Si hubo brujerías, trabajos hechos por envidia, consagraciones con el objetivo de estancar la vida financiera, sentimental o espiritual, ahora las anulamos, destruimos y desautorizamos en el nombre de Jesús. Declaramos que cada dardo fue desviado, cada trampa fue rota, todo juicio malicioso está siendo revertido, y que los enemigos espirituales que se levantaron contra nosotros verán la mano del Señor actuando con poder, frustrando sus planes.
Confiamos en que nuestra herencia viene del Señor, y es Él quien nos justifica. Por eso descansamos en esta palabra. Estamos guardados, estamos protegidos, y lo que fue planeado para el mal será revertido para el bien, para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Después de declarar con fe que ninguna arma forjada prosperará, necesitamos dar el siguiente paso que la palabra nos enseña: asumir la autoridad que nos fue concedida por Jesucristo. No basta con resistir al ataque. El verdadero guerrero espiritual también avanza, confronta y vence. En Lucas 10:19, el Señor Jesús dice claramente: «He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». Este pasaje no es simbólico, es literal en el mundo espiritual. Serpientes y escorpiones representan entidades malignas, fuerzas ocultas que se acercan para herir, envenenar y destruir. Pero Jesús afirma que nos dio a nosotros, sus siervos, el derecho legal y espiritual de aplastar esas fuerzas. Él no nos llamó para vivir acorralados, con miedo, siendo víctimas del ataque espiritual. Él nos llamó para reinar con autoridad. Tú que has vivido bajo opresión, que has sentido la fuerza del enemigo tratando de paralizar tu fe, tu voz, tu llamado, debes saber, esa autoridad ya fue liberada. No necesitas conquistarla, ya es tuya, porque Cristo venció en la cruz y entregó a sus hijos el poder de actuar en su nombre. Por eso, ahora no oramos solo pidiendo protección, ahora oramos como quienes saben quiénes son en el reino de Dios, como hijos e hijas autorizados a confrontar y derribar todo lo que se levanta contra el propósito del Padre en nuestras vidas. Oremos con osadía y firmeza. Señor Jesús, te damos gracias porque, por medio de tu sacrificio, recibimos autoridad para caminar por lugares peligrosos y salir ilesos. Recibimos poder para enfrentar al enemigo y resistir las tinieblas. Ahora, basados en Lucas 10:19, activamos esa autoridad en oración. Rechazamos toda pasividad espiritual y nos colocamos como soldados en posición de guerra. Declaramos que todo espíritu maligno, toda fuerza de manipulación espiritual, todo lazo oculto, toda obra de las tinieblas que intentó esconderse en los bastidores de nuestra vida, ahora será expuesta y pisoteada en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad contra toda serpiente del engaño, toda raíz de brujería, toda semilla de envidia, y ordenamos: caigan por tierra ahora. Ninguna de estas cosas tendrá más lugar en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestro camino. Señor, levantamos nuestra voz con valentía espiritual. No oramos con miedo, oramos como quienes llevan el sello del cielo. Declaramos que las obras ocultas serán deshechas, que los escorpiones del desánimo, del dolor, de la confusión, del miedo, perderán su veneno. La unción de tu Espíritu es la que nos reviste, y por eso caminamos con confianza, seguros de que nada nos causará daño. Esta es la victoria de los que confían en el Señor. Vivir no solo protegidos, sino también empoderados para vencer. Y así es como oramos, con autoridad, con fe, y en el nombre de Jesús. Amén. Después de activar nuestra autoridad espiritual, pisando sobre todo lo que el enemigo intentó levantar en lo oculto, es hora de ir aún más profundo en esta guerra, porque no toda batalla ocurre afuera. Muchas de ellas se libran dentro de la mente, en el silencio de los pensamientos, en los bastidores del alma. Y es exactamente sobre esto que la palabra nos alerta en 2 Corintios 10:4-5, donde está escrito: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo». Este pasaje revela uno de los campos más estratégicos de la guerra espiritual: la mente. Es ahí donde el enemigo siembra dudas,
miedos, pensamientos de fracaso, autosabotaje y confusión. Son fortalezas invisibles pero resistentes que se forman con el tiempo, con experiencias dolorosas, palabras negativas que escuchamos y que se repiten como ecos internos. ¿Cuántas veces lo que nos ata no es una maldición lanzada desde fuera, sino una mentira arraigada por dentro? Nunca vas a salir de esto. No eres lo suficientemente fuerte. Dios no te va a escuchar. Estas frases, cuando se creen, se convierten en fortalezas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a derribar cada una de ellas. Porque las armas que Dios nos dio no son humanas, no dependen de argumentos ni de fuerza de voluntad. Son espirituales y cuando se usan con fe, destruyen muros que durante años han aprisionado el alma, bloqueado decisiones y alimentado inseguridades. Ha llegado el momento de silenciar esas voces. Y más que eso, alinear nuestros pensamientos con la mente de Cristo, que es fuente de paz, claridad y victoria. Oremos ahora con autoridad y renuncia. Padre amado, reconocemos que muchas de las batallas que enfrentamos no están solo en el ambiente externo, sino también en nuestra mente. Pensamientos repetitivos, palabras que hirieron, traumas antiguos y mentiras que aceptamos como verdad. Todo eso se ha convertido en un campo de batalla. Pero hoy, basados en 2 Corintios 10, nos levantamos con armas espirituales para destruir toda fortaleza construida contra tu propósito en nosotros. Renunciamos ahora a todo pensamiento de derrota, de miedo, de inseguridad. Rechazamos toda voz que se levanta contra tu conocimiento. Rompe, Señor, los patrones mentales que nos mantienen atados al pasado, los razonamientos que intentan cuestionar tu amor y tu poder. Derriba las estructuras de engaño, de culpa, de autopunición. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Declaramos que nuestra mente está siendo purificada, que pensamientos de fe, esperanza y valentía ocuparán el lugar del miedo. Que el Espíritu Santo traiga discernimiento, claridad y dirección. No aceptamos vivir prisioneros de pensamientos que no vienen del Señor. Tomamos posesión de la libertad que hay en Cristo Jesús. Que toda confusión mental, toda opresión psicológica y toda voz del enemigo sea silenciada ahora. En el nombre de Jesús declaramos: tenemos la mente de Cristo, pensamos como Él piensa, y ninguna fortaleza resistirá al poder que ha sido liberado sobre nosotros. Amén. Ahora que ya derribamos fortalezas en la mente y alineamos nuestros pensamientos con la verdad de Cristo, es hora de posicionarnos con confianza ante los enemigos espirituales que se levantaron contra nuestra vida. Porque cuando la mente está libre, el espíritu se fortalece, y es en ese estado que nos volvemos verdaderamente peligrosos para el reino de las tinieblas. El siguiente paso de nuestra caminata espiritual está anclado en Deuteronomio 28:7, donde el Señor declara: el Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de tu presencia. Esta palabra es una sentencia de victoria, no solo de liberación. Habla de una reacción divina ante los ataques que vienen en nuestra dirección. El enemigo puede levantarse, pero no permanecerá. No solo será detenido, será avergonzado, desorganizado y puesto en fuga total. Es como si toda la estrategia maligna armada contra ti colapsara ante la presencia de Dios que te acompaña. Esa promesa no dice que nunca serás desafiado espiritualmente. Te está diciendo que el final de la batalla ya está escrito. No importa cómo comenzó el ataque, ni qué camino usó el enemigo para acercarse, será obligado a huir por 7 caminos diferentes. Es un lenguaje de confusión total en el campamento de las tinieblas. Ellos no resisten la presencia de quien lleva la unción y la autoridad del cielo. Tal vez estés enfrentando persecuciones en el trabajo,
en el hogar, en relaciones que se volvieron hostiles sin explicación. Tal vez percibas una oposición espiritual que intenta bloquear tus decisiones, tus pasos, tus finanzas. Debes saber que todo plan de persecución espiritual armado contra tu vida hoy será deshecho, y más que eso, será transformado en testimonio. Oremos ahora con base en esta palabra de victoria estratégica. Señor Dios, Padre fiel, nos afirmamos en tu promesa de Deuteronomio 28:7 y declaramos que todos los enemigos espirituales que se levantaron contra nosotros serán derrotados por tu poder. Aunque hayan salido contra nosotros por un camino, huirán por 7. Que toda fuerza maligna, toda persecución oculta, todo espíritu de división, confusión y sabotaje sea ahora desorganizado, confundido y expulsado de nuestra presencia. Padre, donde el enemigo intentó establecerse, que ahora pierda territorio. Donde hubo ataques constantes contra nuestra paz, que ahora haya derrota total. Que el enemigo sea desorientado, que los consejos malignos se deshagan, que los agentes de las tinieblas asignados contra nosotros regresen vacíos y humillados. Declaramos victoria estratégica. No solo seremos protegidos, seremos honrados en presencia de nuestros adversarios. Los planes trazados en secreto ahora se volverán inútiles. Las palabras lanzadas como maldición ahora serán revertidas en bendiciones. Porque quien lucha por nosotros es el Señor de los ejércitos, y Él nunca ha perdido una guerra. Recibimos esta promesa como sello sobre nuestras vidas. Todo enemigo espiritual que intentó intimidarnos verá que somos guardados, fortalecidos y guiados por un Dios que hace triunfar a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Habiendo reconocido que el Señor está con nosotros como un guerrero poderoso, y habiendo declarado en oración que los perseguidores caerán ante su presencia, avanzamos ahora con aún más firmeza espiritual. Porque cuando Dios se posiciona como nuestro defensor, no solo repele los ataques, también confunde las estrategias del enemigo, desorganiza los consejos de las tinieblas y convierte tramas bien elaboradas en ruinas visibles. Esa es la justicia del Dios que pelea por nosotros. Él actúa en lo invisible, pero se asegura de exponer la caída de quienes tramaron en secreto. Jeremías 20:11 nos revela esta naturaleza activa de Dios. Él no es un espectador distante del dolor de sus hijos. Se presenta como el guerrero que lucha en nuestro lugar. Y cuando Él se levanta, los que tramaban el mal no pueden mantener su estructura, no resisten la luz de su gloria, no sostienen sus mentiras. Tropiezan, se confunden, y lo que parecía fuerte y amenazador se desvanece ante la mirada del Altísimo. Muchas personas viven bajo el peso de persecuciones que parecen perfectamente orquestadas. Palabras colocadas con malicia, acciones planeadas en silencio, personas manipuladas espiritualmente para convertirse en instrumentos de afrenta y división. Pero el Señor conoce cada detalle. Ve lo que fue hecho en las sombras y responde con justicia. No solo cancela los ataques, demuestra que fue Él quien venció la batalla. Cuando Dios entra como guerrero, se encarga de dejar claro quién es el verdadero Señor de la situación. Los perseguidores que creían tener el control, de repente, ya no saben qué hacer. Los planes que parecían perfectos se desmoronan. Y el nombre de Dios es exaltado no solo en el mundo espiritual, sino también en la tierra, porque su liberación se vuelve pública, visible, incontestable. Oremos ahora, invocando al Dios guerrero que ya está con nosotros. Señor, invocamos tu nombre como el Dios que entra en nuestras guerras. No como alguien que observa de lejos, sino como aquel que pisa el campo de batalla y deshace todo plan de las tinieblas. Tú eres nuestro guerrero fiel, y en ti nos escondemos cuando las fuerzas ocultas se levantan para derribarnos.
Padre, entra ahora en cada área donde hay conflicto espiritual, donde hay persecución, donde hay trampas escondidas, donde hay palabras afiladas, donde hay manipulación y engaño. Confunde, Señor, a los que tramaron el mal. Desorganiza los consejos secretos. Haz que las lenguas maliciosas tropiecen con sus propias palabras. Que los que se levantaron contra nosotros vean que no estamos solos. No confiamos en nuestra fuerza, sino en tu brazo extendido. Y con base en esa confianza declaramos: el Señor está con nosotros como un guerrero poderoso. Ningún enemigo quedará en pie, ningún plan prevalecerá, ninguna trampa resistirá a tu toque. Levántate ahora, Señor, como defensor de tu pueblo, que todos sepan que nuestra liberación viene de ti, que los cielos y la tierra vean que tú eres justo y que el Señor pelea por nosotros. Y al final de esta batalla no solo sobreviviremos, saldremos victoriosos, testificando el poder de aquel que nunca perdió una guerra. En el nombre de Jesús. Amén. Después de invocar al Dios guerrero, que se levanta con poder para confundir y derribar todo plan maligno, llegamos a un momento esencial de esta jornada espiritual, el lugar de la entrega. Porque no sirve de nada clamar, declarar, expulsar el mal, si aún estamos intentando cargar solos el peso del control. La verdadera liberación solo ocurre cuando confiamos de todo corazón y soltamos las riendas. Y es sobre esto que Proverbios 3, 5, 6 nos enseña. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa palabra nos confronta, pero también nos consuela. Confiar de verdad es renunciar a las respuestas fáciles, a las explicaciones inmediatas, a la necesidad de saber cómo y cuándo Dios va a actuar. Es reconocer que sus caminos son más altos, que su sabiduría es perfecta y que nuestra visión es limitada. Cuando entregamos totalmente, abrimos espacio para el obrar sobrenatural del Señor. Y cuando confiamos sin reservas, Él endereza los caminos torcidos, cierra puertas que no nos sirven y abre otras que nadie puede cerrar. Tal vez hasta aquí hayas orado con fe, declarado las promesas con convicción, pero aún hay dentro de ti un miedo silencioso, una inseguridad oculta. Tal vez todavía estés intentando entender por qué ciertas cosas pasaron o no pasaron, pero ahora es el momento de entregar. Soltar, confiar y dejar que Dios actúe. Oremos con ese espíritu de entrega y rendición. Señor, reconozco que muchas veces intenté resolver con mis fuerzas lo que solo tu espíritu puede conducir. Me esforcé, luché, intenté entenderlo todo, pero ahora me postro ante ti, reconociendo que tú eres Dios y yo soy tu siervo. Quiero confiar con todo mi corazón. Ya no quiero depender de lo que siento, pienso o veo, sino de tu dirección. Hoy lo entrego todo, mis miedos, mis planes, mis dolores, mis preguntas sin respuesta. Entrego mi casa, mis hijos, mi futuro, mi pasado. Entrego los caminos que aún no sé recorrer y declaro que solo el Señor tiene poder para enderezar cada senda de mi vida. Renuncio al control. Dejo de intentar comprender lo que no ha sido revelado y elijo descansar en tu fidelidad, porque sé que el Señor cuida de mí, incluso cuando no entiendo, y sé que tu tiempo es perfecto. Por eso guíame, Padre, y toma tu lugar de honor en mi historia. Yo confío en ti. Ahora, con esta fe viva y corazón rendido, te invito a levantar tu voz y declarar conmigo: yo creo en la justicia y protección de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que toda maldición sea revertida, que la justicia de Dios se manifieste sobre ti y que tu casa sea rodeada por ángeles guerreros del Señor, guardando cada ambiente, cada vida, cada sueño. Y para fortalecer esta cadena de fe, deja tu comentario aquí diciendo: yo creo en la justicia y protección de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Juntos, mantenemos esta oración viva y activa,
porque donde hay fe, hay presencia, y donde hay presencia, hay victoria. Que el Señor te bendiga, te guarde, y que esta oración marque un nuevo tiempo en tu vida. Amén.